Muy cerca de Og, Lector y Mirán, el gran fuego se caerá del cielo durante 3 noches. La causa parecerá estupenda y maravillosa. Muy poco después, la tierra comenzará a temblar. Este es un fragmento de Nostradamus, así es como él veía el futuro. Y ese es nuestro capítulo de hoy, Profecías. Bienvenidos y bienvenidas a Asústame Panteón, el podcast, capítulo 11. Comenzamos. Asústame Panteón, el podcast. Hola comunidad, buena noche. Y como cada capítulo estoy en compañía de mis amigos Iván y Alan. ¿Por qué te ríes, Alan? Porque ya se te olvida su nombre. Sí. Es que de ver esa cara de pícaro. Ay, buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches, comunidad. Estamos listos, amigo, para un capítulo que, por lo que dice el intro, suena que va a estar bárbaro, ¿eh? Pues ya le adelantamos de qué es. No sé también ustedes, vamos a traer mucha información, pero ustedes qué piensan de las profecías que han escuchado, a quiénes han escuchado, y algunos de ellos seguramente los vamos a tocar aquí. Creo que yo he escuchado por nombre y como por importancia a Nostradamus, que creo que es el básico que todos conocemos, a Baba Vanga. Seguramente hay otro que no recuerdo, pero creo que esos son los que más nos han impactado, al menos en la historia moderna. Y digo, seguramente lo vas a tocar, pero creo que Nostradamus tomó mucha notoriedad a partir de los sucesos del 11 de septiembre. Yo, profecías que tenga en mente, de verdad no es broma, los Simpsons. Siempre trae claro. algo ahí extraño. Y a mí me tocó vivir, a ustedes obviamente, en el 2000, el tema de los mayas, que se iba a acabar el mundo. Claro, sí. Igual y si ahorita la juventud nos escucha decir esto, igual le dirá que es locos. Pero de verdad, o sea, como teníamos 12 años, existió este rumor de que en el año 2000 el mundo se iba a acabar, que quién sabe qué iba a pasar. Y sí me acuerdo yo reunido con mis amigos de ese entonces, platicando oigan, ¿y si es cierto? Esas son las profecías que yo tengo muy, muy en mente. Sí, es que realmente todas las profecías en algún lado fueron escritas o dichas. Vamos a hablar de Nostradamus, de Baba Vanga también, efectivamente. Y pues todo se va adecuando justamente, si se dan cuenta, cada año va surgiendo como esta idea de qué nos depara el 2025, qué nos va deparando el año. Ahorita lo vamos a ver, cada uno de estos profetas empieza a dar sus predicciones y nosotros somos los que vamos acomodando realmente qué puede pasar. Si se cumple, pues ya estamos con ese creyendo en esa parte, pero si no, pues seguramente puede ser el año que entra, ¿no? Entonces, sí, son subjetivas y mucha interpretación. Es correcto. Sí, y recuerdo que retomando el tema del 2000, eran 2 fechas, ¿no? Importantes, o 2 años importantes. El primero era el 2000 porque se supone que se acababa el milenio, y el otro era 2012, que venía más relacionado con el tema de los mayas, ¿no? Que Exacto. Varias películas salieron, ¿no? Sí. El 2000 era porque supuestamente pasábamos de tecnológicamente hacia el nuevo milenio, y en teoría los sistemas en ese momento, ya de nuestra edad, se quedaban como que no había cómo resetearlos o cómo interpretarían el 2000. Entonces de ahí empezaron a surgir teorías de, pues no, la tecnología va a colapsar y demás. Y en 2012 efectivamente era la parte de los mayas que, de acuerdo a sus ciclos, en ese, digamos, haciendo numeralia, en 2012 era un nuevo ciclo. Pero pues nunca se hablaba en sí de acabar el mundo, pero pues de ahí empezaban las teorías de que pues sí se tenía que acabar. Sí, ¿no? Incluso el cine contribuyó muchísimo. Yo me acuerdo que en la época, obviamente, la película de 2012, pero años atrás salió esta de El día después de mañana, que también era como muy de apocalíptica. Entonces como que en esa época era un tema muy de conversación. Exactamente. Sí, en general siento que las profecías, aunque hay algunas muy puntuales que sí se pueden cumplir, siento que son, al menos desde mi punto de vista, un poco más de entretenimiento y morbo, ¿no? Pero también porque están muy sujetas a cada uno y de nuestra interpretación. A mí me cuesta creerlas. Voy a arrancar así el episodio. Al terminar me vuelven a preguntar. Creo más en las premoniciones.
Sí. Digo, algunos profetas vienen como de esta parte de premoniciones que tienen, pero si quieren vamos empezando a hablar sobre ellos. Vamos a hablar, como siempre, un poco en el contexto de lo que fueron ellos, desde dónde iniciaron, y pues leer algunas de sus profecías para ver qué les parece. ¿Va? Perfecto. Empezamos con un tal Michel de Nostredame, que pues sabemos que es Nostradamus. Él nace entre el 14 y 21 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy de Provence, en Francia, obviamente, en el seno de una familia convertida al catolicismo. Su abuelo es quien adopta el apellido de Nostredame, que es tras la conversión cuando llegan a la parte de Provence en Francia. Él a los 15 años entra a la universidad, y ustedes dirán, pues es una eminencia que a los 15 años lleva a la universidad, pero en ese entonces la universidad era, digamos, como si fuera el bachillerato, como que era una formación que ya podías entrar y podías acceder a ese tipo de conocimientos. Sí, el promedio de vida tampoco creo que haya sido el más alto. Exactamente, entonces como que vivían en ese acelere, por así llamarlo, porque sí, efectivamente los ciclos de vida no eran tan grandes. Él fue a la Universidad de Aviñón para estudiar medicina, pero cerró en 1520 justo por un brote de peste. Estamos en la Edad Media, pues obviamente pues tenías que estar ahí como cuidándote, porque pues no había nada de lo que tenemos ahorita, ¿no? Te morías de cualquier cosa. De cualquier cosa, de un resfriado te sí, podías... una muela que te la quitaban mal, infección, hasta luego. Exactamente. Sin embargo, aquí aprendió matemáticas, aprendió idiomas como latín, como griego, como hebreo, y tenía la astronomía de sus abuelos. O sea, su abuelo también le enseñó a leer las estrellas, y esto le empezó a valer cómo interpretar los astros, y pues de ahí ahorita vamos a ver cómo se catapulta su éxito, ¿no? Órale, no sabía que era una persona tan preparada, ¿eh? Sí, de hecho él tras el salir de la universidad, bueno, por la parte de que la cierran, trabajó como boticario itinerante por Francia. Y él empezó, decía que tenía unas técnicas nuevas en ese entonces para evitar la peste, que era higiene, que era muy nuevo para ese entonces. Ajá, y algo que no se acostumbraba. Sí. Y empezó a generar unas capsulitas con pétalos de rosa. Decía que esa fragancia curaba la peste. Obviamente no la curaba, pero la combinación de hacer todo tipo de artilegios, pues le empezó a valer la pena pues miren, este señor realmente conoce, sabe y puede curar gente, ¿no? Entonces así es como empezaba él su travesía, para que más adelante lo conociéramos como es. Sí, una idea revolucionaria, porque en la Edad Media no bañarse era lo bueno, era de mala suerte incluso bañarse todo el tiempo. Pero también influía bastante que no había como la infraestructura suficiente, según yo, para que tuvieras este tipo de higiene regularmente. Sí, recordemos que estamos en la Edad Media. Si estamos en la Alta Edad Media, pues todas las personas pues no tenían ni siquiera dónde dormir, ¿no? O sea, dormías en graneros, o sea, era una situación totalmente distinta, pero pues por eso esa idea era revolucionaria en ese momento, porque decía, bueno, si tú tienes cierta higiene, puede ser un poco más efectivo que no te enfermes, ¿no? Entonces, claro. Él en 1530 se estableció como médico en Agen, en donde se casó y tuvo 2 hijos, pero en 1537 nuevamente hay otra peste, y desgraciadamente su esposa y sus hijos pues fallecen. Tras esta tragedia, él ya con 34 años viaja por Europa, principalmente por Italia, y en 1547, ya a los 44 años, 1547, se asentó en Salon de Provence y se casó nuevamente y tuvo 6 hijos más. Entonces, para la época, tener 44 años, pues yo creo que ya rebasó. Y aparte tuvo 6 hijos. En esta época es cuando él se da el nombre de Nostradamus. ¿Por qué? Porque según el canon de la época, era mejor, o tenías como más credibilidad, tener un solo nombre, y aparte la iglesia era menos probable que te empezara a perseguir. Y él leyó esto y fue realmente, podríamos decir que trabajó en su imagen personal y dijo, ¿cómo me ubican mejor? ¿Como un nombre y un apellido, o como un solo nombre? Nostradamus lo empezó a divulgar, y fue así donde empieza a crecer la leyenda de Nostradamus en ese entonces. Okay.
En 1550 él comienza a publicar almanaques y continuó hasta 1566 con un total de 17 almanaques. ¿Qué eran estos? Él empezaba ya a hablar en forma críptica y eran estos mensajes anuales en donde iba dirigidos a los campesinos o a las personas de la región, en donde les decía cuáles eran los tiempos de cosecha, si se podría pronosticar como el clima en ciertas regiones. Como recuerden que él conocía de astronomía en ese momento, tenía la facultad o la facilidad de sí como tratar de pues al menos como decir cuándo era una cosecha y si iba a ser buena. Entonces eso le ganó una fama interesante en toda la comunidad y fue así que empezó a hacerse del nombre, ¿no? Okay. ¿Todo bien? No. Ok. Realmente lo que lo hace famoso son su obra conocida como Las Profecías en 1555, y este es un compendio de 942 cuartetos. Estos ya son organizados en centurias, se les llama, y cada uno eran como de 100 aproximadamente. Estos escritos estaban en francés arcaico, con influencias de latín, griego y provenzal, y eran crípticos y llenos de metáforas. Ok. Obviamente esto, pues lo que les comentaba, porque en ese tiempo la Inquisición aún estaba vigente, y entonces eran castigados o eran catalogados como herejes las personas que hacían como las premoniciones o eran profetas. Entonces él trataba de esquivar y de hablar como en estas metáforas para que pues no lo cacharan. Se dice que estuvo incluso preso en algún momento, pero la libró. Entonces de ahí es como mejor él hacía esos cálculos astrológicos y demás, pero lo hablaba de forma pues metafórica. O sea, jugaba ahí a ras de como del límite, ¿no? A ras del límite, sí. Pero digamos que él ya tenía esta fama, y se vuelve más cuando llama la atención de Catalina de Medici. Ella era reina de Francia en ese entonces, incluso le invitó a la corte a hacer los horóscopos de sus hijos, y pues ya entonces Nostradamus entra al círculo de la nobleza y era más difícil que pues le hicieran algo en ese entonces, ¿no? Ya se blindó de cierta forma. Se blinda. Entonces él, la verdad, fue una persona inteligente en cuanto al manejo de su imagen personal y en cómo se supo mover, pues para poder tener fama de las predicciones como las conocemos hoy en día. Sí, ok. Él fallece el 2 de julio de 1566 en Salon de Provence a los 62 años. Se cree que bastante tiempo ya. Se cree que por gota o edema, y según la leyenda predijo su propia muerte cuando uno de los ayudantes lo estaba ayudando para descansar, y él dijo: mañana al amanecer ya no estaré aquí. Y efectivamente al otro día ya no amaneció Don Nostradamus. Que eso realmente pues podría ser, pues sí, pero muchas personas yo creo que pueden pues predecir o sentir cuando ya están del otro lado, ¿no? Sí, eso te iba a decir. O sea, puede ser impactante, pero supongo que uno ya a cierta edad o tras cierto tipo de padecimiento dice ya mañana ya. Sí, y además yo estoy seguro que, a ver, él escribió sus profecías y, o sea, la duda que yo estoy seguro que tú vas a tocar en algún punto, pero que yo levanto la mano de una vez como duda, es en qué momento él, se hizo tan famoso, ¿no? Y en el mundo ya lo conocemos como el que dice lo que va a suceder. Uh-huh. Sí, fueron con él fue escribiendo, o sea, a través de después de 1555, estas centurias, y fue eso lo que lo catapultó. Te digo, empezó con almanaques que eran pequeños, pues ahorita le podemos decir folletos que se pasaban, te digo, entre la comunidad, y traían lo que les comentaba, ciertas como predicciones, y que el pueblo las tomaba, pues no había periódico, no había otra forma de comunicarte, esa era tu gaceta oficial. Y cuando empezó a hablar, ahora sí que en idioma críptico, y haciendo tantas predicciones, que si el sol se va a ocultar, que si viene una persona del occidente, entonces cuando esto empieza a suceder, los de la nobleza principalmente, porque eran los que tenían más acceso a educación, empezaron a respetarlo mucho, y ahí es donde ya se empieza a forjar la leyenda de él como profeta, ¿no? Él fallece, como les comentaba, el 2 de julio de 1566, y algunas de sus profecías, si quieren, vamos con ellas para que vean cómo él se expresaba, y vamos a ir viendo si se cumplieron o no. Perfecto. A ver, venga. En orden cronológico, hay algunas porque son 900 y tantas. Él
predijo la muerte de Enrique II, que era el esposo de Catalina de Medici. De hecho, por esto captó la atención de Catalina, porque en teoría él predijo su muerte antes de que sucediera. En la Centuria 1 del Cuarteto 35 dice: el león joven al viejo superará, en campo bélico, en singular combate, traspasará los ojos en jaula de oro, 2 clases en uno, luego morirá muerte cruel. Si se dan cuenta, esto se puede adecuar para cualquier cosa. Sin embargo, después, el 4 de julio de 1559, el rey Enrique II murió en un torneo cuando una lanza de un joven, cuando estaba compitiendo con él, atravesó el casco y lo hirió en el ojo, y pues a partir de eso él falleció. Entonces ellos lo interpretaron en su momento como que esa fue la profecía, y ese, respondiendo a la pregunta, fue la profecía que lo catapultó para que ya estuviera con la nobleza, y de ahí empezaran como sus profecías más adelante. Ya, ok. Sí, y ya de ahí pues con el tiempo, ¿no? Se pasó esto como sus poderes de premoniciones y todo esto, y ya es el Nostradamus que conocemos hoy. Exactamente. Pero si se dan cuenta, el lenguaje es súper críptico, y ahorita lo vamos a seguir leyendo. Hay otras que pueden ser un poquito más inquietantes, como esta. Dice: de lo más profundo del occidente, en Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. Bestias feroces de hambre de ríos cruzarán. Mayor parte del campo contra Gister estará. En jaula de oro el grande arrastrarse hará. Cuando el hijo de Germania nada observará. Eso sí está clarísima. Es el del bigote. Exactamente. Aquí ya se interpreta como a este señor del bigote, cómo asciende al poder, y pues obviamente cuando él menciona a Hitler, pues es la relación a Hitler en ese sentido. Adelante. Oye, por ejemplo, que dijiste que son casi 1000, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, si él ya escribió esta y nosotros se la adjudicamos a ese alemán de la Segunda Guerra Mundial, ¿queda tachada? O sea, ¿ya no la pueden ocupar? ¿O puede ser que igual y quede para alguien más? No, puede quedar para alguien más. Por ejemplo, aquí cuando menciona Gister, también se refiere al nombre latino del río Danubio, donde nació este personaje. También era conocido como el río Gister. Entonces, ¿cómo crees? Exactamente. Entonces, te digo, le das como esa interpretación y se hace todavía más, pues más críptico, más puntual, ¿no? Más puntual, porque él no conocía obviamente cómo le iban a poner. Sí, claro, porque fueron 300 años después. Exactamente, o hasta un poquito más. Pero si tú dices, bueno, el río se conocía así como Gister, y cerca de ese río fue donde nace esta figura que desata las guerras mundiales, pues dices, ay, es un poquito más apegado, ¿no? Más atinado. Más sí. atinado, ¿no? Si continuamos, otra que dice en la Centuria 6 del Cuarteto 97, lo estoy citando así: a 5:40 grados el cielo arderá, fuego se acercará a la ciudad nueva, al instante una gran llama esparcida saltará, cuando se quiera hacer prueba de los normandos. Más o menos le suena algo. Ay, bueno, ¿será lo de el incendio? Es que ese no sé en qué punto de la historia está, pero según yo el incendio en la biblioteca de Alejandría. Pero es que según yo eso fue muchísimo antes. Sí, eso fue antes. ¿Se vale que la vuelvas a leer? Sí, claro. A 5:40 grados el cielo arderá, fuego se acercará a la gran ciudad nueva, al instante una gran llama esparcida saltará, cuando se quiera hacer prueba de los normandos. Me suena como a la bomba atómica. Sí. Eso, sobre todo lo del fuego, es que dijo con Germania. La ciudad nueva. Es que ese es un punto, y este es un ejercicio que también no lo conocíamos, no lo estamos como ensayando ni nada, comunidad, porque realmente eran tan crípticos. Se adjudica mucho a las Torres Gemelas. Entonces, pero justo la parte de Normandía, o sea, de normandos, muchos dicen que se asocia, porque pues obviamente nosotros estamos leyendo en español. Ajá. O sea, la parte donde él lo hace en latín y demás podría parecerse a norteamericanos, pero no conocía y no existía el término. Yeah. Entonces, la parte de lo que también estaban diciendo es que la ciudad de Nueva York se ubica en el meridiano 40.7 grados,
y aquí dice a 5 y 40 grados, o sea, casi estaba por ahí. La nueva ciudad se refiere como si fuera Nueva York, que es donde se alza. Entonces, si se dan cuenta, muchas de estas profecías se tratan de adecuar. Sí, si ya me vas explicando, ya digo, Exactamente. Entonces, así es como él hace, y él se hace famoso por esto, porque la humanidad tiene esa necesidad de encontrar una justificación o de saber el qué va a pasar mañana. Entonces, si tienes 940 y tantas centurias o versos de este tipo, seguro encuentras algo que se va a adecuar. Claro. ¿No? Entonces, aquí... Bueno, perdón, ¿ibas a decir algo? No, si quieres termina y ahorita. Sí, aquí es donde él decía, por eso decía, este personaje trabajó de una forma muy buena para hacer su imagen personal, porque fue tan críptico que esto se podría, y él sabía que se podría adecuar a cualquier cosa, ¿no? No, pero aunque se pueda adecuar, por ejemplo, la de Hitler le atinó completita. Es que es eso, o sea... Si vamos como en el lado de razonarlo, dices, claro, pues obviamente entre todas, pues sí. Pero cuando le rascas y encuentras estas similitudes es donde viene el misterio y donde dices, ay. Ajá. Porque pues muchos Claro. sí decían, esta persona por sus conocimientos astronómicos, y él decía que también, astrológicos, perdón, y él también decía que tenía premoniciones, entonces pues era no sabemos si era cierto, pero sí se podía vender muy bien en esto, ¿no? Claro. ¿Tú qué ibas a decir algo? Sí, no sé si lo tendrás como puntualmente, pero ¿cómo delimitan la profecía a cierto año o a cierta situación? O es que por lo que entendí está dividido en centurias, ¿no? Y no sé cuántos versos. Pero ¿cómo podrías delimitarlo a años? Yo creo que más bien ahí está la magia, ¿no? Que como no está delimitada a años, le aplica a cualquiera y cuando sea. Uh-huh. Ok. Yo es lo que yo me imagino. Sí, totalmente de acuerdo, porque es de lo que yo busqué, no encontré algo que casara, que decía, en 1000 tal va a ser esto, no. Sin embargo, hay muchos que sí, por ejemplo, dan una fecha en donde Nostradamus predice el fin del mundo. ¿Cuándo? Es que, por ejemplo, hice que Para ver si renuncio o... Exacto. Es que digo, mi fuente es lo que siento que vivimos cada año, a nosotros que nos gustan este tipo de temas, que es las predicciones para 2024 de Nostradamus y las predicciones de 2025. O sea, ¿cómo podrías delimitar cuáles de todo el universo son para este año y cuáles para el siguiente? O sea, ya te entendí. Sí, y fíjate que yo estuve buscando, porque cada que empieza un nuevo año, justo es las predicciones de 2025 según Nostradamus. Uh-huh. Yo no encontré una que dijera, en 2025 Nostradamus dijo que iba a pasar. O sea, no es como que llevar un calendario de eventos que se fueran a cumplir. Yo por lo que eso es puro show. Exactamente. Okay. Lo que sí existe y se hizo fueron estas centurias, fueron las casi 1000, y pues obviamente hay algunos estudiosos más que otros, o otros que tratan de deformar los textos, entonces lo vas ajustando a como tú lo quieras. Justo, o sea, no me quiero ni imaginar, comunidad, toda la gente obsesionada, por ejemplo, con este tipo de personajes, ahí con todas sus obras viendo cómo lo acomodan para que si algo que pasó digan, no, ya estaba escrito, ya estaba. Y justo otra vez respondiéndote tú a la pregunta de cuándo se hizo famoso, pues es eso. Imagínense, si nosotros con toda la tecnología, con toda la información que vemos, nos sigue pareciendo interesante o de repente pues misterioso, ¿cómo sí le atina? Imagínense en ese tiempo cuando pues no tenías otra cosa más que lo que te decía él y se cumplía. Sí, claro, porque en esa época uno de 9 estudiaba. Sí, claro. ¿No? Muy condicionado. Lo único que sí encontré es que él predijo una fecha por cálculos matemáticos del fin del mundo, que es en 3797. Entonces todavía no nos espantamos. No renuncies, güey. No, sí, exacto. Todavía no renuncies. Y justo muchos estudiosos en sus versos dicen que el verso que más se adecua es con el que abrimos, que dice: muy cerca de Os, Lector y Miran, el gran fuego se caerá del cielo durante 3 noches. La causa parecerá estupenda y maravillosa. Muy poco después, la tierra comenzará a temblar. Eso es lo del fin del mundo. Muchos adjudican que este es un texto que se adjudica al fin del mundo. 3700 y pico, creo que dijo Luisa, ¿no? Sí, 3797. Entonces, comunidad, amigos, todavía sigamos haciendo capítulos. Exacto. ¿No?
Y lo interesante de esta, que a mí me llamó por ejemplo la atención, es que dice que durante 3 noches, y hay una profecía que ahorita la vamos a platicar también, que son de 3 días. Entonces ahorita lo vamos a hablar. De hecho, sin adelantarme mucho, me recuerda un poco como estas profecías egipcias, donde venían las 7 plagas y cosas así. Sí, sí, como sí. que me suena como si fuera del mismo universo, ¿no? Sí, pues de hecho, vas a decir algo, perdón. Sí, y no sé, pero yo lo estoy interpretando ya dentro de mi imaginación como si... O sea, me estoy imaginando la escena como... literal que caen como meteoritos asteroides durante 3 días y pues ya, bye, todo, ¿no? Bye. Porque sé que como que fuego caerá del cielo o algo así. Algo así. Y choca contra algunas ciudades que no conozco, no sé si existan, y después de ahí tiembla. Sí, ya después es oscuridad, se acabó el mundo. De hecho, ahorita vamos a hablar sobre la parte de cómo la ciencia ve o interpretaría justo estos 3 días de oscuridad y demás. Venga, ¿no? Que eso buenísimo. está interesante. Si cambiamos a... Bueno, esto fue la vida y obra de Nostradamus, que la verdad es que a mí me parece bastante interesante, por eso quería como compartirla con la comunidad y cómo se interpretaban pues sus versos, ¿va? Si nos vamos a otra profeta más reciente, seguro han escuchado de Baba Vanga, que ya lo platicamos, exactamente. Ella es conocida como la Nostradamus de los Balcanes. Ella se llamó Vangelina Pandeva Gusterova. Baba Vanga para conocida los squats. como Baba Vanga para los amigos. Baba pues es abuela, entonces es la abuela Vanga. Ella era la que era ciega, ¿no? Es correcto. Ok. Ella nace el 3 de octubre de 1911 en Strumica, lo que antes era el Imperio Otomano. Tuvo una infancia llena de pobreza y su madre muere cuando ella tenía 3 años. Su padre fue reclutado al principio en la Primera Guerra Mundial, entonces ella queda en algún momento al cuidado de vecinos. Entonces, pues sí, ella entre pobre y que no tenía como con quién acudir, sí pasó una niñez no tan grata. Ella a los 12 años, justo pasa lo que comentas, Iván, a los 12 años, en 1923, según las leyendas y lo que se cuenta, es que un tornado la levanta y la empieza como a llevar y la avienta, y sus ojos ya están llenos de tierra, de suciedad, y ya no los puede abrir, le arden mucho, y a raíz de ese evento, de un tornado, la llevaron la hicieron estudios, bueno, con lo que tenían, con las posibilidades que tenían, pero ella acaba perdiendo la vista a través de ese incidente, a los 12 años. Órale, está extraño eso. Sí. Si bien fue enviada en 1925 a una escuela para ciegos, ella aprendió a tocar piano y aprendió el lenguaje braille. Regresó a casa en 1928 tras la muerte de su madrastra para cuidar a sus hermanos menores. O sea, aparte ya tenía hermanos, entonces tenía que hacerse cargo de ellos. Y ciega, yo creo que pues ha de ser una labor compleja. Sí. Ella, titánica. Ella se casa a los 31 años con Dimiter Gusterov. Por ahí tenemos una imagen y ahorita la vamos a poder ver. Pero sí, ella empieza a hacer su vida en ese sentido. Él era un soldado búlgaro y se mudaron a Bulgaria justamente. Durante la Segunda Guerra Mundial es cuando ella empieza a tomar auge. ¿Por qué? Porque ya tenía como esta fama de que ella tenía visiones y podía prevenir el futuro, podía predecir el futuro. Entonces todas las familias de lo que entonces era que iban a la Segunda Guerra Mundial acudían a ella, pues para decir si iba a regresar su soldado, su familiar. A partir de eso ella es que se empieza a hacer famosa por este tipo de premoniciones que le ayudaba a la gente, como al menos si no eran tan ciertas, no lo sé, porque la verdad es que ella no dejó un escrito como Nostradamus, sino que todas las profecías de ella fueron como de boca en boca, pero no sé si dicen por ahí que tuvo un rango de 85% de probabilidad, nada metido en libros ni demás, pero que sí era un alto grado de que ella acertaba lo que decía. Pero pues yo creo que con hablarle a las personas, a los familiares, de decir, oye, tu soldado está aquí o allá o no va a regresar, creo que también de alguna manera los confortaba. Ok, entonces estamos hablando de... Pues me recuerda un poco como Pachita, o sea, en el sentido de que sus habilidades solo eran de quien las vio.
en este caso de quien escuchó las profecías. Exactamente. No como Nostradamus, que pues sí tiene un escrito y ya tú lo interpretas. Tiene todo un tratado. Ella no, ella era más de boca en boca, exactamente. Pero también llama la atención cómo estos dos personajes vienen de contextos completamente distintos, ¿no? O sea, Nostradamus viene de un tema, digamos, pues educacional, o sea, sí tuvo como ciertas oportunidades. Y que se supo mover y llegó a una buena posición. Exactamente. Sí, y Baba Vanga, pues al parecer vivió su vida en modo hard. ¿No? Sí, no, pues desde niña, imagínate, cuidar a hermanos, se casó con un soldado, después, no, sí, todo. Ciega, entonces, a pesar de eso, pues es muy reconocida por todas sus premoniciones o todas las profecías más bien que hizo, y acudían a ella de lo que les decía, desde campesinos hasta el zar en ese tiempo, Boris III, el líder soviético, Leonard Brezhnev, también acudían a ella, o sea, todo público, como Pachita, yo creo que sí era un poco así. Justo el presidente, en este caso sería el zar. Exactamente. Y pues tenía cierta credibilidad. No alcanzamos a dimensionar tal vez por la brecha que hay en tiempo y donde nació ella, pero es toda una leyenda en cuanto a la parte de profecías. Okay. Ella muere por cáncer de mama el 11 de agosto de 1996 a los 84 años en Sofía, Bulgaria. Hay una anécdota que se cuenta que en 1970 una actriz y estrella famosa, más bien de Yugoslavia, en ese entonces, que se llamaba Silvana Armenulik, acudió con ella, quería que le dijera cosas de su futuro. Sin embargo, cuando ella se presenta ante Baba Vanga, lo que hizo Baba Vanga fue sentarse enfrente de su ventana y nunca la peló. Entonces ella fue algo, me imagino, muy incómodo, porque ella estaba esperando que le dijera algo, y ella estuvo mucho tiempo hacia el horizonte viendo a la calle y nunca le hizo caso, pero cuando volteó a verla, sus palabras fueron: no tienes que pagar, no quiero hablar contigo ahora, vuelve en 3 meses. Pero antes de que Silvana saliera de la habitación, Baba Vanga añadió: espera, en realidad no podrás volver, vete ya. Si puedes regresar en 3 meses, hazlo. Entonces la chava se super sacó de onda y resulta que en 2 meses ella fallece en un accidente de automóvil junto con su hermana. Entonces justo le dijo: no vas a regresar, y efectivamente ya no pudo regresar. No volvió. Entonces, detalles como estos fueron los que empezaron a hacer que de Baba Vanga como una vidente que se le creía, y pues se ganó el mote de Nostradamus, pero de los Balcanes. Vale. ¿No? Algunas de sus predicciones, si queremos como seguir con esto, ahí les va. Si quieren, hacemos el mismo ejercicio un poquito como con Nostradamus. Venga. Dice: horror, esto está más sencillo. Los hermanos americanos caerán tras ser atacados por pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y la sangre inocente fluirá. Esto fue citado en 1989. Está más clara que Nostradamus. Clarísima. Entonces, lo que llama de aquí la atención es que, los pájaros de acero están muy, muy pintado, ¿no? Uh-huh. Pero cuando dice los lobos aullarán, se refiere obviamente a los enemigos de Estados Unidos. Dice: aullaron en un arbusto. Recordemos que Bush se traduce como arbusto, y era el presidente que en ese momento estaba al frente, cuando George W. Bush. Es correcto, Bush se traduce como arbusto. Entonces, si se dan cuenta, hay elementos que a lo mejor parecen como que pues pudo haber dicho arbusto, pudo haber dicho otra cosa, pero en específico fue eso, ¿no? Él predijo también la muerte de Stalin a principios de 1950. Dice: el líder rojo morirá pronto y su cuerpo será exhibido. Recordemos que con la muerte de Stalin, su cuerpo fue exhibido en la Plaza Roja, me parece. Justo. Entonces, también él predijo, dice: el 44º presidente de América será un hombre de piel oscura, pero será el último. Entonces, muchos pues ya sabemos que Barack Obama fue justo el 44 presidente. Dicen que se equivoca porque no es el último, pero pues muchos han dicho que a partir de ahí, pues el estado occidental, como lo conocemos, o esa potencia, pues fue en declive por
por ciertas elecciones y por otras cosas que no vamos a hablar porque capaz que nos bajan el canal, ¿no? Sí. Entonces ella predijo también Chernobyl en 1986, una gran nube envenenará a Europa. Pues obviamente sobre esta parte. También predijo sobre la princesa Diana, al no decir su nombre, predijo la muerte de una princesa en un carruaje, refiriéndose a Diana, ¿no? Exactamente. A ver, déjale, atinamos a una. Lénosla. Pues es que estas son como más frontales, más directas. De hecho, por ejemplo, ella dicen, o sea, lo que leí que en el 2025, ahí sí predijo conflictos en Europa, un contacto extraterrestre durante un evento deportivo y avances médicos como órganos cultivados en laboratorio. Todo eso en 2025. Lo predijo para 2025. Conflicto en Europa, pues yo no sé si ustedes creen que no, pero yo digo que sí está interesante. Pues Pero- es que hay uno. Pero es que ya hay uno desde el 2023, el de los dos países de Rusia y Ucrania. Exactamente, y hace poco estaba escuchando que desde 1913, justo antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, nunca antes Europa se había juntado tanto para enfocarse en generar presupuesto para armarse y prepararse para la guerra. No quiere decir obviamente que estamos, o bueno, quién sabe, pero no está al borde de, pero lo que nunca se había visto era que toda Europa se juntara y a saber que pues ahorita Estados Unidos está en otro tema y pues ellos están preparando para la guerra. Incluso estaba escuchando que en países como me parece que Suecia, Finlandia y Noruega hay folletos incluso que hacer en caso de una guerra. Entonces ya el gobierno, hay comunidad también si lo pueden reafirmar o no, pero que el gobierno está ya empezando a dar como información a la comunidad qué hacer en caso de alguna... ¿En qué países dijiste? Es en Finlandia, en Suecia, me parece, y en Noruega. Y luego los países más pacifistas, ¿no? Sí, que en todos estos países nórdicos. Exacto, pero pues de alguna manera tienen cercanía con Ucrania. Entonces, Claro. Sí, no me extraña. Ajá, entonces se supone que incluso hay en algunas recomendaciones que tengas a la mano pastillas de yodo, que se supone que esas te ayudan ante una contingencia nuclear. Entonces, ¿Te ayudan en qué sentido? no sé si te provocan que no te envenenes o con alguna cosa parecida. Órale. Entonces, sí, todo este tipo de temas es, si ustedes pues ven las noticias, pues obviamente te crea un poco de más paranoia cuando dices, es que pasó esto acá, entonces sí podría ser cierto. Lo que yo no veo es como todavía ahorita el contacto extraterrestre durante un evento deportivo. Estaría buenísimo, ¿eh? O me lo Pero es que evento deportivo 2025, pues ¿qué podría ser? Como Pues es el Super Bowl. La Champions. Digo, el Super Bowl ya pasó. El Super Bowl ya pasó, entonces, como les digo, Claro, o sea, ya pasó el Super Bowl. hay cosas que no sabemos si pasarán, pero pues digamos que ahí trae cierto índice de bateo que se le da. Sí, como- sí. Un América Chivas. Exactamente. Exacto. San Luis Querétaro, Oye, fíjate, uno nunca sí, sabe. o a lo mejor ya lo vimos y no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces... Pero no creo, porque yo quiero pensar que si estaba en una profecía es porque va a ser algo que nos va a sacudir de alguna forma. Sí, claro. Entonces- o sea, no puede pasar en un partido llanero, ¿no? Sí, exacto. Y que Sí, nada más se entere exactamente. la localidad de no sé dónde. Sí. Así es. Bueno, que ciertamente los profetas como que dan una profecía como de donde están hacia el mundo, lo que vimos con Nostradamus, ¿no? Bueno, que bueno ahorita que dijeron esto de... O sea, no fue en un evento deportivo, pero justo este año fue cuando empezó todo este relajo de que Estados Unidos aceptó que hay vida extraterrestre en el mar. Exactamente. O sea, eso ya pasó, pero no está ligado a un evento deportivo. No, pero has dado en un punto, entonces, o sea, ¿qué tanto sí, qué tanto no? O por ejemplo, lo de los órganos cultivados en laboratorio, ha de haber, si no algo tal cual, algo muy parecido, ¿no? Ujú, Entonces, seguro. Ella lo hizo pues me imagino que en los 80s. Lo que pasa es que también con Baba Vanga nunca se supo exactamente cuándo lo dijo, pero sí se sabe que fue antes de los acontecimientos que iba a predecir, ¿no? Ok. Ella también predijo el fin del mundo. Ella se fue un poco más allá. Ella dice que es en 1079. ¿En 1079? En 1079. Perdóname, en 5079. Ah, ok. Sí, sí. Como que estamos muertos. Sí, no, disculpen. En 5079. No, pues tú no renuncio, ¿no? No.
Y, Yo sí, creo que no. ella simplemente dijo, la humanidad terminará en 5079 cuando toda la Tierra se desvanezca, no da más explicaciones, entonces queda súper abierto, ¿no? Pues ya que mi yo del 5079 se preocupe, ¿no? Claro, sí. No, ya imagínate. Yo creo Esos que- familiares que ya ni familia van a ser, ¿no? Ah, hombre. No, sí, y quién sabe si pase. A lo mejor Nostradamus que está en el 3000, puede ser, pero Pues sí, bueno. o sea, lo que es seguro es que el mundo se va a acabar. Está Sí. calculado. En algún momento el sistema sí. solar, el sol se va a comer el planeta, pero... No, hombre. Sí, sí, pero que el Sol va a la mitad de su vida, entonces Ajá. lleva miles de millones de años, entonces, pues bueno, ahí queda. Si seguimos avanzando, encontré unas profecías marianas. ¿Se han escuchado de las profecías marianas? Obviamente Yo no. es cuando se habla de un anuncio de la Virgen María, entonces por eso son Ok. anuncios marianos. Las más conocidas son las de Fátima, Ujú. pero ahorita me quiero clavar en una que es las visiones de Garabandal. Garabandal es un pueblo en las montañas de Cantabria, al norte de España. Y aquí en 1961 sucedió algo bien interesante. 4 niñas fueron las elegidas, por así llamarlo. Era Conchita González, Jacinta González, no eran hermanas, Mariloli Mazón, Maricruz González. Ellas 4 tenían entre 11 y 12 años. Cuentan que el 18 de junio de 1961, cerca del pueblo, ellas estaban recogiendo manzanas. Entonces se escucharon un estruendo muy fuerte y una luz las cegó y se les apareció un niño. Ellos dicen que un niño muy hermoso, bonito, y que era un ángel. Entonces esto pasó por varios días y se supone que las estaba preparando para unos anuncios de la Virgen María, que en ese momento era Nuestra Señora del Monte de Carmelo, que ellos estaban ahí. Lo curioso de aquí es que estas premoniciones o estos avisos duraron 4 años. Duraron desde 1961. Y incluso ahí llamó la atención de muchos sacerdotes, de muchas personas. Entonces todos iban a ver a las niñas? a las niñas de Garabandal con las visiones que tenían. Ellas lo que decían es que entraban, y vamos a ver por ahí algunas imágenes. Ujú. Ellas entraban en trance, donde se veía que ellas ponían las cabezas hacia arriba, Ya. decían que estaban felices, ellas estaban extasiadas porque Ok. estaban preparadas para el regalo, para las premoniciones o los mensajes que les iba a dar la Virgen. Se decía que incluso ellas salían a la calle, podían tener la visión, entrar en trance las 4, 3 o nada más 2 o nada más, o sea, pero era común que durante 4 años pasara esto. Incluso se decía que ellas hacían la cabeza para atrás y empezaban a caminar de reversa y se iban caminando, pero eran tan rápido que no las podían alcanzar. La gente ya sabía, las iba siguiendo y se echaban a correr, pero de reversa. Entonces, O sea, como si literal estuvieras de frente, pero para atrás. para atrás. Entonces, justo las personas que llegaban ahí les empezaban ya a llevar objetos como crucifijos, rosarios, para que ellas en teoría los tomaban, y ellos los tomaban y se supone que se los daban a la Virgen y la Virgen los besaba y se los regresaba. Y curiosamente las personas que vivieron esto decían cómo sabían de entre tantas cosas que les daban a las niñas quién pertenecía a quién, porque se los daban a la persona que se los había regresado. Incluso hay una anécdota de una polvorera que fue muy criticada porque ellos decían, ¿cómo te atreves si se supone, pues eran en un ambiente muy católico obviamente, si se supone que están hablando con la Virgen María, ¿cómo le das una polvonera, algo para el polvo? Uh-huh. Es algo tan banal que cómo se atreven. Entonces que se lo dieron a una de las niñas, la niña en teoría en su trance se lo dio a la Virgen y que la niña la Virgen lo agarró y dijo, mi hijo estuvo aquí, y se lo regresó y se lo dio a la persona que le había dado esta polvorera. Y dijo, oye, es que es curioso porque durante la Guerra Civil Española este recipiente contenía hostias y se les daba a las personas que estaban sentenciadas a muerte o a los soldados que estaban ahí, pero era una forma de esconderlas. Entonces lo que llama la atención es porque la Virgen les dijo sin saber nada, que dijo, aquí te lo regreso y lo que me comentó es mi hijo estuvo aquí. Entonces está interesante, ¿no? No conocía ese caso, ¿eh?
Sí, yo tampoco lo conocía tanto, pero como hay varios, me llamó mucho la atención por este tipo de cosas que está documentado. Hay varias fotos al respecto, lo vamos a estar pasando en el capítulo. Hay otro caso de un padre, como llama la atención de varios sacerdotes, el padre Andreu, muy escéptico, llega al lugar y empieza a ver que las niñas entran en trance. Y pues no, se acerca y de repente a él también entra en trance. Como si se lo hubieran contagiado. Como si se lo hubieran contagiado. Y después de que pasa este episodio, su hermano se lo lleva, iban en el auto y él iba diciendo, pues él iba muy feliz y dijo que estaba feliz, que tan dulce era nuestra madre que está en el cielo, que todo lo que está diciendo era realidad. Lo que hizo es bajó la cabeza, estornudó un poco y murió. O sea, ese mismo día después del trance, falleció. Órale. Sí. Que se hubiera ido con la mismísima Virgen. Y las niñas a la par confirmaron que la Virgen les dijo, pronto estará con nosotros. Ellas no sabían que él había muerto, pero que dijeron, oye, cuando entró el padre a este trance, ¿qué pasó? Dijo, no, pues nuestra madre dijo que pronto estará con ella. Y efectivamente, o sea, ese mismo día falleció. Sus profecías son los 3 llamados de Garabandal. Son conocidos como el aviso, el milagro y el castigo. Entramos otra vez a lo mismo. ¿Cuándo? Todavía no se sabe. Pero el aviso es un gran momento de agitación mundial y persecución religiosa. Se supone que en ese momento saldrá un aviso donde habrá fenómenos visibles en el cielo y pues de ahí empezarán a saber que ese es el aviso de Garabandal. Después el milagro ocurrirá en un lapso no mayor de 12 meses después del aviso, y el castigo que... Papa Negro. Siempre las profecías marianas y demás van muy amarradas a la parte eclesiástica o de los papas, de que la iglesia está cayendo y demás. Entonces, por eso es que tampoco se les da una fecha tan estipulada, tan específica, pero son las tres condicionantes de que algo va a pasar con Garabandal, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención, independientemente de estas 3 premoniciones, todo lo que pasó, y está documentado con fotografías a través de lo que les comentó de la polvera, lo del padre. Entonces se me hizo bastante interesante, ¿no? Y si quieren pasamos a una para cerrar ya. Okay. ¿Sí? Que ya me llamó la atención también, es la profecía de los 3 días de oscuridad. Suena macabra. Esa suena macabra. Y algunos la asocian con la 9ª plaga de Egipto, lo que comentabas tú, o con el Apocalipsis de Juan, que es donde dice que el sol se va a oscurecer. Pero realmente las personas clave para esto son Ana María Taigui, que ahorita la vamos a ver también. Ella era una mística italiana, sin embargo fue beatificada en 1920. Entonces a ella se le atribuyen, pues sí, ya religiosamente como que tiene ese check de que fue beatificada. Y ella dijo, vendrá sobre toda la tierra una oscuridad intensa de 3 días y 3 noches. Menciona que la oscuridad cubrirá todo el planeta y va a ser tan densa que no verás tu mano frente a tu cara. Solo velas benditas de cera de abeja, específica que es cera pura de abeja, es las que van a poderse encender. Dice, nada se verá y el aire está cargado de pestilencia que matará principalmente a los enemigos de la religión. Quien abra una ventana por curiosidad o salga de casa caerá muerto al instante. Entonces, pues sí, se oye medio macabro, ¿no? Sí. Después, Marie-Julie Yageni, también ahorita la vamos a ver. Ella se le conoce como la estigmatizada de Bretona. Ella tiene un caso donde tiene las heridas estigmas. De Cristo. Exactamente. Ella también era profeta y menciona que esto pasará de jueves a sábado, jueves, viernes y sábado, haciendo alusión a los días santos y de la pasión de Cristo. Ella mencionó, todo el infierno se soltará, demonios con formas horribles recorrerán la tierra y las velas no arderán en casa de los limpios. Solo arderán en casa de los limpios. Entonces, otra vez también ella dice que son los días de oscuridad. Y coincide por último con Isabel Canori Mora,
también por ahí ahorita vamos a ver la foto, en donde ella también comenta que ella fue de 1744 a 1825 y habla de tormentas, terremotos, un cielo rojo como sangre. Todo esto es un castigo, pero también no es una advertencia. Entonces, yo cuando leí esto dije, ay, o sea, sí está medio hard, ¿no? Sí está rudo, exacto. Sí. Se supone que todo esto dice que es a nivel mundial. Y ahora, ¿qué dice la ciencia con esto? O sea, los 3 días de oscuridad te puede relacionar a una guerra nuclear, que pues obviamente todos sabemos que ante una explosión nuclear, todo el hongo que puede levantar y alrededor de la atmósfera pues la puede hacer un invierno radiactivo a fin de cuentas, ¿no? Entonces eso puede ser que sea alusión a los 3 días. Puede ser la caída de un meteorito también, que pues también hace poco vimos que había la posibilidad de que un meteorito pasara cerca de la Tierra. No pasó nada, pero puede ser esta parte también, como lo que mató en teoría a los dinosaurios. Y lo que me llamó la atención, ya para cerrar, son las tormentas solares. No sé si han escuchado de ellas. Yo no. Más o menos, pero realmente no. Son eyecciones de masa coronal del Sol y generan fluctuaciones de energía en las redes eléctricas, dificultades en control de la red eléctrica, posibilidades de impacto en navegación satelitales y pueden mostrar auroras boreales visibles en latitudes más bajas de lo normal. Entonces se supone que si este evento, que pasó ya en 1859, fue conocido como el evento Carrington. Lo que pasó ahí es que ciudades como Madrid, Roma, Santiago de Chile, La Habana, Panamá y al norte de Colombia y Australia se mostraron auroras boreales, pero lo interesante aquí es que toda la tecnología colapsó en ese momento. Y ahorita dicen que sí, los científicos sí dicen que si esto pasa actualmente o llegara a pasar, se produce un fenómeno que nuestro sistema va a sufrir un impacto irreversible. ¿Por qué? Porque nuestro sistema tecnológico. Ah, ya, ok. O sea, no vamos a tener luz, no vamos a tener internet, no vamos a tener satélites, no vamos a tener nada. O sea, y esto científicamente está comprobado. Sí, sería el acabose. Sería el acabose. Entonces esto también se asocia con los 3 días de oscuridad. Órale, tampoco conocía esa, ¿eh? Exactamente. Pues con esta profecía quería cerrar. No sé si tengan algo más que dar, que creo comentar. Que a mí el que más me llamó fue Nostradamus. O sea, será como el más choteado, el que más conoce toda la gente, pero me atrajo más ese personaje. Es que, según yo, y quizá haciendo como la acotación muy puntual, quizá Nostradamus dio como profecías más universales, por lo que tengo entendido, y Baba Vanga se fue mucho a lo personal, o sea, a las profecías que afectaban al individuo, a excepción de algunas que es un buen punto. Entonces, quizá por eso su impacto sea mayor. Ah, mira, no lo había visto así, pero interesante. Sí, porque habla de del presidente, de este tipo de cosas, y sí, Nostradamus es general. Órale, súper bien. Pues eso es lo que les traje, comunidad. No sé si ustedes tengan algún otro profeta o alguna otra profecía o algo que quieren que contemos, por favor avísenos en sus comentarios, en los comentarios de aquí, y si les parece, pues vamos cerrando, amigos. Perfecto. Sí. Pues amigos, les recordamos las redes sociales, van a aparecer aquí en la parte baja de la pantalla, y justo lo que decía Lucen, comentarios si conocen alguna profecía que los haya marcado, si recuerdan alguna profecía que digan, o sea, me acuerdo que pasó esto con esto y esto, por favor aviéntenlo por nuestras redes sociales, coméntenlo en YouTube. Y, pues, y que no olviden darle like a este video, comentarlo, compartirlo mucho, por favor. Obviamente suscribirse al canal. Y también estamos en todas las plataformas de podcast. Spotify, la que sea su favorita, por favor, ahí también nos pueden ver, nos pueden escuchar. Y pues muchas gracias, comunidad. Muchas gracias, amigos. Pues muchas gracias, y recuerden que en Asústame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Chao. Bye.